Hola Emilio. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Te perdiste el Cordobazo, viviste en Córdoba y te Sí. fuiste unos años antes. Me fui, sí, seguido, un poquito, un año y medio antes más o menos, fin del 67. Y bueno, viví todo ese clima complicado que empezaba a sentirse, plena dictadura de Onganía. Y la muerte de Pampillón, mis hermanas estaban en la universidad, así que nos contaban lo que estaba pasando y a la vez un clima muy lindo de los compañeros de facultad que venían a casa y la guitarreada, el mix entre folclore y la música popular, algo de rock nacional que se llamaba progresivo en aquel momento. Sí. Y bueno, así que un clima muy lindo y lindísimos recuerdos de los Pozos Verdes, de ese lugar que ahora ya no existe ¿A dónde más. vivías? Yo vivía en el Cerro de las Rosas. Ajá. Y íbamos a un lugar que se llamaba Los Pozos Verdes, que era una parte del río Primero, con un amigo a hacer travesuras tremendas, dementes, de robarle a mi vieja la tabla de planchar y hacer surf, por ejemplo. Cosas así muy demenciales, riesgosas también, y que formaban parte de la vida de un pibe de 8 años, 7 años. Y ese lugar era un lugar muy tranquilo, muy lindo, Y, vecindario, digamos, ¿no? me imagino que en aquel momento no tenías la conciencia de lo que supuso después el Cordobazo, el fin del Onganiato, etcétera, Sí. etcétera. Como historiador hoy te lo Sí. preguntás, ¿cómo no me quedé un par de años más? ¿Qué te parece? No, vivía cosas porque mi vieja, una mujer que le gustaba mucho, le interesaba la política, mi viejo también, y la casa muy culta, mucha lectura, mucha música, mucho libro, ¿no? Entonces, sí, estaba muy presente la muerte del Che, me acuerdo que mi vieja nos contó qué había pasado, quién era el Che, qué había pasado ese año, ¿no? Pasó ese año justamente, en octubre del 67, y a mí me marcó mucho eso, ¿no? Siendo chiquito todavía, y en esas infancias que eran unas infancias muy lindas porque era infancia de mucho libro, ¿no? O sea, mucho fútbol y libros. Los pibes normales jugábamos a la pelota, bien o mal, pero jugábamos, en mi caso mal, y leíamos bastante. La colección Robin Hood, cosas que te abrían mucho la cabeza, ¿no? Toda esa cosa de la fantasía, de Julio Verne, de que todo era posible, que qué sé yo, que cualquier cosa era posible. Por eso a mí me entró tan fácilmente Cortázar, como a tanta gente de mi generación, porque era una continuidad de la fantasía, de que todo podía ser. En la literatura todo podía ser y que un poco en la vida también todo podía ser, ¿no? En un país que para mí siempre fue bastante surrealista, como la Argentina. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y tiene mucho surrealismo, porque aquí lo anormal es normal. La capacidad de sorpresa de la gente es baja. La gente se sorprende poco en Argentina, ¿no? Quizás por todo lo que hemos vivido seguramente, pero Por yo ejemplo, lo miro por porque- el lado humorístico, no me pongo a llorar por esto, pero digo, me acuerdo de una escena maravillosa de Crónica TV, canal que amo, y a su dueño Héctor García, con quien tengo una amistad y cada tanto nos juntamos, y que me parece un gran cultor del surrealismo criollo, con esos rojos de Crónica que hay una cabeza detrás de eso, ¿no? Porque digamos, no es que esa gente se equivoca, ¿no? Se está divirtiendo con las cosas que pone, ¿no? Los invito a ver en YouTube la secuencia de los rojos de Crónica. Bueno, y una ocurrencia de García fue en el año 87 llevar a Isabelita a Mataderos a tocar los timbres de la casa, a saludar a la gente. Y entonces toca el timbre de una casa a la tarde, de un día normal, y la señora de la casa le dice: Roberto, mirá quién vino. Y el tipo está durmiendo la siesta. ¿Quién vino? Dice: Isabelita, la presidenta. Y el tipo, en vez de decir: ¿cómo la presidenta? ¿Cómo? Dice: la concha de su madre. O sea, como que era posible que Isabelita, ¿entendés? En otro país, ¿no? Todo el mundo dice: nada, ¿cómo va a estar acá? O sea, hay todo un razonamiento que acá nos ahorramos, porque acá todo puede ser, ¿entendés? Puede venir salir a tu casa, mañana puede pasar cualquier cosa, qué sé yo. Entonces, ese es lo que yo llamo el surrealismo criollo, que tiene que ver con esa poca distancia entre lo fenoménico, lo loco y lo real, ¿no? Que es muy latinoamericano Claro, también, bueno, el pasa en realismo Brasil, mágico. sobre Sí, el todo realismo mágico México, no es otra cosa que esto. Lo que Gabriel García Márquez nos cuenta, que también nos da una capacidad superior al latinoamericano, a los sajones, porque somos superiores en muchas cosas. Y esto lo cultivaba mucho el negro Fontana Rosa, querido amigo también. Esa capacidad de imaginarte todo puede pasar, ¿no? En esa magia, ese contacto con lo natural, casi mágico, todo nos puede ser dado en algún momento, ¿no? Todo puede ser. Y ese todo puede ser, nos predispone de otra manera, ¿no? Somos más sentimentales, más amigueros, más familiares,
más afectuosos, ¿no? Hay otra forma de vínculo con las cosas cobran vida, uno le habla a las cosas, tenés el animismo cotidiano de mucha gente, ¿no? Que un sajón no se lo permite, su mentalidad cuadrada no le permite conmoverse por ciertas cosas, quedarse un rato mirando el atardecer, qué sé yo, cosa que y acá no tanto en las ciudades, pero se da, ¿no? Porque yo siempre hablo del argentino como un personaje que no tiene nada que ver con el porteño o el cordobés, ¿no? Es otra cosa. El argentino también tiene de porteño y cordobés, pero no solamente, porque viste que en el mundo nos juzgan un poco por los que viajan, que son generalmente los citadinos, y el argentino es mucho más, y más amplio, mucho más diverso. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Esa diversidad? No, la capacidad de tener tiempo para parar el tiempo, de hacer cosas que a otro no se le ocurriría. Y es la mezcla hermosa que tiene este país, más de 50 etnias mezcladas, ¿no? Donde tenés toda la locura italiana, española, la creatividad judía, el humor judío, que es muy fuerte en Argentina, el humor judío, ya lo hemos incorporado como propio, ese humor irónico, que se ríe de sí mismo, que se parece también a cierto humor italiano, que son dos culturas bastante parecidas, la italiana y la judía, si te pones a pensar, ¿no? El culto a la comida, la madre, ¿no? Quizá la diferencia está en el chiste, ¿no? Que la madre italiana dice si no comes te mato y la madre judía dice si no comes me muero, ¿no? La culpa manejada de distinta manera, pero hay cosas comunes en estas culturas que van haciendo un tipo de personaje que es el argentino, ¿no? Es un ser diverso, ¿no? No hay un argentino, ¿no? Son los argentinos. Yo te preguntaba al principio sobre el cordobazo, sobre Córdoba, sobre haberlo vivido. Te pregunto ahora al revés. Digamos, te devorás libros, te devorás historias que te encantan de América Latina. Me imagino con aquellas historias que arrancan en Galeano, pero que después terminan en otras complejidades diferentes. ¿Te dan ganas de ir a esos lugares que lees? Sí, soy un gran viajero, me encanta viajar, recorrí todo el país. La verdad que tengo el honor de haber recorrido todo el país, Malvinas incluido, y es un país que estoy totalmente enamorado, cada vez más enamorado, es un amor. ¿Te pasa que lees una historia sobre algún personaje y querés ir a conocer su bar? Necesito, cuando escribí mi último libro de San Martín, necesité ir a todos los lugares, por suerte pude hacerlo, ¿no? Estar en Bélgica, estar en Francia, en los 3 lugares donde vivió San Martín, en la Rue de Saint-Georges en París, que es una zona muy bohemia, muy bonita, donde él conoció a Víctor Hugo y a todos los genios de la ópera y del ballet, a través de un amigo que era Alejandro Aguado. O sea, San Martín tuvo contacto con toda la bohemia literaria de París, del 30, ¿no? O sea, todos nuestros admirados escritores fueron conocidos de San Martín y San Martín le agradece a este Aguado que les presenta a esta gente y él le dice, no se equivoque, ellos lo quieren conocer a usted, ¿no? Fíjate vos qué interesante, conocer Granbourg, que fue su lugar donde, como él dice en una hermosa carta, casi fue feliz. Porque ¿qué le faltaba? Su Mendoza, ¿no? Para ser feliz. Tenía su hija, tenía sus nietos. La matria. Y claro, y bueno, y por supuesto cruzar la cordillera y tomar contacto con esa complejidad, con ese paisaje único, que es maravilloso, que te conecta con una espiritualidad que... Un viaje interior, me imagino, porque me contaron que terminaste soñando todas las noches con San Martín, que había diálogos. Sí, me pasó con Evita también, cuando hice Evita. Me meto mucho, ¿no? Me meto mucho hasta situaciones ridículas que son muy festejadas por mi familia, de ir a comer, estaba haciendo el libro de Evita y fuimos a comer, y vino una señora a pedirme un autógrafo y le puse el 10 de agosto del 52. La firma, viste que uno pone la fecha del día, ¿no? Y estaba, viste, el quinto carajo, ¿no? Estaban ahí. Creo que la pasión es clave, ¿no? Apasionarse de lo que uno está haciendo. Sí, es un enamoramiento, es una pasión. Por suerte en mi caso lo tengo muy limitado a que tengo un horario, ¿no? Que corto porque quiero disfrutar la vida, estar con mi familia. No soy un enfermo de esto porque es mi pasión, pero también puede ser una adicción, ¿no? Sí. Y la disfruto y por eso la dosifico también. Le dedico muchas horas de mi día. Mi día
son jornadas de 12 horas más o menos, ¿no? Pero intentás transmitirlo. Me Sí, contaron obvio. que a tu familia también. Sí, me chusmearon que le inventabas historias a tus hijas. Sí, a mis hijos. A tus Tengo hijos. la nena de 5 que ya le empiezo, pobrecita, a inventar historias muy surrealistas y le encantan. ¿Sí? A los chicos les gusta mucho el surrealismo, ¿no? Y mis hijos, que ya son grandes, crecieron con estos cuentos, que era mi forma de hacer literatura, si uno se pone a pensar, ¿no? Literatura casera de cuentos para chicos, que es un género que siempre me fascinó y que siempre tuve mucho respeto, ¿no? Y he hecho cosas para chicos, hice las historietas que les gustan mucho a los chicos y tengo un hermoso público infantil que me viene a ver a las charlas, con los que me quedo charlando y que me traen dibujos y que para mí es un alimento para el alma hermoso, ¿no? Que los pibes te quieran es algo extraordinario. ¿Cómo lográs ese, después te voy a preguntar por los medios, pero cómo lográs ese clic en el tú a tú con los chicos? Porque leí por ahí que cuando les preguntabas en las clases sobre, no sé, Dragon Ball o algunos otros personajes, sabían todo, memorizaban, registraban, habían desarrollado esa estructura y cuando se trataba de historia les costaba un poquito más. Sí, eso es un trabajo que hacíamos con unos compañeros que dábamos charlas de historia y hacíamos el ejercicio de Dragon Ball, que eran algo así como 180 personajes, con las transmutaciones que tenía Dragon Ball y también lo hicimos con Pikachu y todos esos, ¿no? Que era encima nombres japoneses. Y entonces 180 personajes. Sí, más o menos, porque sobre todo el de Pikachu era que una cantidad de vidas y reencarnaciones, un despelote, ¿no? Yo creo que llegué a aprender 20. Y los pibes te hablaban de 50. Entonces decía, bueno, ahora contame los integrantes de la primera junta, que son 5 o 6 tipos, ¿no? De Moreno no pasaba. Entonces había un fenómeno de motivación. ¿Sí? Esto se acordaban porque les gustaba, porque les servía, porque lo compartían con sus compañeros, porque les divertía. Entonces el clic estaba en por qué uno no recuerda, ¿no? Y como bien decía el maestro Einstein, la memoria y el olvido son ejercicios de la voluntad. O sea, el olvido hay que querer olvidar. No es cierto que los pueblos olvidan o tienen poca memoria. No, los pueblos quieren olvidar, deciden olvidar. Es triste, pero es cierto, ¿no? Deciden olvidar y deciden recordar, ¿no? Deciden seguramente muy influidos por todos los medios, la media, el poder, lo que vos quieras. Pero es volitivo el olvido. Y vos sabés lo que cuesta olvidar a una persona cuando estás enamorado, ¿no? Sí, hay que querer y a veces no se puede. O sea que está claro que es un ejercicio, un acto de la voluntad, como el recuerdo. El olvido y el recuerdo son actos de la voluntad. Entonces creo que la motivación es fundamental para recordar. Tiene que tener algún sentido, tiene que estar articulado con algo. ¿Por qué me toca acordar? ¿Para qué me sirve acordarme? ¿Quiénes son estos tipos? ¿No? Primero contame quiénes son, no me digan los nombres. Castelli, Saavedra, bueno, bueno, contagiame la historia, ¿no? Contagiame la historia, que fue un poco lo que yo me propuse y creo que en algún punto hemos logrado con bastante suerte, ¿no? Bastante éxito. Y que es lo que a mí me pone contento, qué sé yo. Y sobre todo que animé a mucha gente a hacerlo, que eso creo que es un mérito. Porque uno puede reconocerse mérito sin ser soberbio, cosa que estoy muy tranquilo de que no lo soy, digamos. Parece que, sobre todo para seguir en ese camino, ¿no? Parece que los aciertos de uno los tiene que reconocer para mejorar otras cosas e insistir en esto, ¿no? Eso creo que está bien. Y estoy muy tranquilo de que no soy ningún autor de Joy Platero, como tantos abundan por ahí. Estamos hartos de los Joy Platero, seguramente.